La manifestación folclórica conocida como canto de maricelas y guarañas es autóctona de la región del Orituco, al igual que los diablos danzantes de San Rafael de Orituco o los quimbánganos de Lezama. Es conocida también como canto de negros de plaza o negros pintados y es celebrada durante los días 24 y 29 de junio, 16 de julio y 15 de agosto, fechas que corresponden respectivamente al Santoral de San Juan y San Pedro, la Virgen del Carmen y la Virgen María. Por ser manifestación tan importante para la cultura del Orituco, bien vale la pena que se conozca parte de su historia, los preparativos para sus presentaciones por parte de los participantes en las parrandas. Esta es la razón de este video que se realizó en la casa del profesor Carlos Delgado, en la calle Carabobo de Altagracia, Orituco, el día viernes 23 de mayo 2025, en horas de la mañana. A él y a su esposa María, agradecido por sus atenciones, al igual que el profesor Roberto Rosario, que también intervino en esta actividad. De lo que yo recuerdo de aquellos años, voy a hablar desde los años de la década de los 60 para acá, de 68 más o menos, es un gran desfile de parrandas, específicamente en el barrio Guayquerí, ¿verdad? Porque es necesario aclarar de que todo lo que es la fila de Guatopo, como se llama, de ahí deriva ese canto, y como que no quiso pasar más acá, se quedó en esa zona. Se viene escuchando estas manifestaciones desde el Banco de Guanape, Orocollar, Peña de Mota, Guayqueríe, todo lo que quiere eso, y un poquito en la calle Chimborazo, donde, bueno, se manifestó la parranda de los Romeros, la parranda de los Díaz, y entonces nos vamos adentrando, vamos a decir, a Guayqueríe, y entonces todas las parrandas, los Mujica, los Mosquera, los Parra, los Utrera, todos apellidos de familia, porque precisamente yo creo que esto viene de la situación de las casas, no estaban una muy cerca de otra, y entonces la reunión era familiar, y entonces la transmisión de conocimiento llegaba del papá a los hijos, y las parrandas precisamente tomaban como nombre el apellido de la familia. Entonces, de ese gran desfile, como comencé diciendo, recuerdo que eso era un colorido muy llamativo, porque las parrandas no usaban uniformes, por supuesto, como se acostumbra ahora a uniformar las agrupaciones. No, en aquel entonces los integrantes usaban su mejor pinta, vamos a llamarlo así, y claro, las gorras sí eran un colorido bastante llamativo, utilizando por supuesto los recursos que tenían. Utilizaban unos papeles, el papel lustrillo, otros utilizaban la tela de seda en diferentes colores. Más adelante a las gorras se les puso pedacitos de espejos o cosas para llamar la atención. Cada parranda era como muy personal. De esta preparación de gorras se encargaban las mujeres, generalmente las mujeres de la familia, era la participación de ellas, ya que el resto de la parranda era integrada toda por hombres, 7 integrantes, es lo que se acostumbra. Sin embargo, últimamente se hace la parranda con lo que esté al alcance. A veces, hablando de los 7, bueno, un cuatrista, 3 músicos, un cuatrista, un tambor y un maraquero. Dos negros cantantes, la negra que hace en la polifonía hace la voz de falsete, y un guatanero, un séptimo, que es el que lleva todo lo que las dádivas que se reciben de las casas.
¿verdad? Pero aclarando, como les decía, actualmente la parranda se puede ver conformada, porque si el músico, el cantante también puede ser músico a la vez, y entonces se va reduciendo el número. Lo importante es que aclaremos que este canto de esta parranda se inicia con una primera parte de entrada que se llama Marisela, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una muestra de Marisela para que vayamos entrando en calor. Bueno, este es el canto de entrada de la parranda de negros. Entonces se denomina Marisela. Esto generalmente tiene es en un tono mayor, pero eso no se quiere decir que es norma, porque no es una regla fundamental, porque hay mariselas en tonos menores también, y hay entonces, porque es importantísimo también destacar que los integrantes, los fundadores de estos géneros, pues vamos a llamarlo así, no sabían de tonos mayores y de tonos menores. Entonces es más importantísimo resaltar que el músico de guarañas y mariselas, o mariselas y guarañas, lo que pasa es que tenemos se ha difundido más la guaraña, y uno tiende a invertir en la frase, porque debería ser mariselas y guarañas, pero la guaraña, gracias a la promoción o al gran efecto que tuvo, hizo Un Solo Pueblo con la guaraña, que la sonó primero, eso nos trajo tendemos a confundir a veces a la gente, pero es importante aclarar que es mariselas y guarañas en la forma que se interpretan, pues. Entonces, aclarando esto, decimos también que los integrantes de estas parrandas eran músicos sin academia, no eran académicos. Entonces, por esto tenían la gran virtud de crear incluso hasta sus afinaciones del cuarto, afinaciones que no podemos dar una muestra. No sé, Carlos, si afinamos en el tono natural. Bueno, el tono natural, como he sabido, que es la re fa si, el famoso cambur pintón. Hay diferentes, como llamamos aquí, o como se le llama en el argot guarañero, por decirlo así, se le llama tiemple o transporte. Bueno, ahorita yo acabo de hacer un transporte de la natural a una variante de sol mayor, que es bajando el la, se baja quizás hasta si, empíricamente lo llamo así. Entonces me da esta afinación, no me da el cambur pintón, sin embargo suena el sol mayor. Se puede notar la armonía que da el instrumento hasta el transportado, muy diferente al famoso cambur pintón, pues. Entonces, eso, si se quiere, el músico transporta el instrumento, y por supuesto que vamos a llamarlo así también en el argot popular, las pisadas son diferentes. Eso es importantísimo resaltar esa parte.
que no necesitaban la afinación que conocemos todos. Entonces decíamos que la regla, digo yo, general para aclarar la marisela o identificar una marisela de una guaraña es que la parranda llega cantando marisela. Los versos son saludando a los dueños de la casa, por supuesto con versos improvisados, y se va adaptando a la situación. Si lo que se va viendo, a eso se le va a cantar. También es importante que la marisela, quizás por eso la guaraña se hace un poco más, se destaca más, porque la marisela, precisamente por su forma de cantar, es un poco más difícil de cantarla, porque el verso es más relancino. El verso hay que soltarlo de una vez. Sin embargo, hacemos la acotación también que hay cultores, parrandas, que interpretan la marisela y la cortan de la misma manera que la guaraña. O sea, entonces, por eso decimos que la norma general de la marisela es entrar con el canto que entra en las parrandas. Eso es, claro, yo digo, eso lo pienso yo, y como ustedes, es bueno averiguar, pues. Bueno, hay una cuestión que tanto la guaraña como la marisela en sí son un entreverado, son un entreverado, muy parecido, si se quiere. La diferencia está en los ritmos y las tonalidades a los cantos del joropo, ¿ves? Tal vez, no sé si sería así, que porque en el llano uno habla de marisela también, ¿verdad? Que marisela combina, ¿verdad?, belleza con bravura. Uno cuando va al Bajo Apure, se encuentra, después del Paso Arauca, se encuentra una estatua de una mujer, una muchacha muy linda, con los brazos abiertos. Es como decir, ellos dicen que es la llanura abriéndole los brazos. Es la belleza, y le llaman marisela, la belleza. Aquí la marisela es como un contrapunteo. La diferencia es en que no lo toman a manera personal como lo toman los llaneros, que se empiezan a tirar golpes entre ellos. Aquí el entreverado es el contrapunteo, pero todo con un motivo: a la familia, a un santo, a la belleza de una mujer que pues, justamente está en la fiesta, y así. Hay que cantarle. Y hay que cantarle, hay que decirle algo, porque eso no se puede dejar pasar. Así mismo, las dos cosas, la marisela y la guaraña, un entreverado. Bueno, como estamos dando nuestro parecer de las cosas, yo digo que la guaraña y la marisela y la guaraña es como decir un solo tema, pero con un intermedio, porque no debe haber marisela sin guaraña, y mucho menos puede haber guaraña sin marisela, porque ese es la presentación de la parranda. Claro, los grupos experimentales lo hacen de manera, bueno, pueden interpretar 4 guarañas y después tocar una marisela, porque no son la esencia de la parranda. Pero realmente la esencia de la parranda de negros es una marisela de entrada y una guaraña. Voy a despedir con mi canto de guaraña, la cultura popular que bajó de la montaña. Ay la la la, ay la la la, la cultura popular que bajó de la montaña. Ya van saliendo los negros, ya van saliendo para afuera, y cantaron la guaraña después de la marisela.
ay la la la, ay la la la. Y cantaron la guaraña después de la Maricela. ¿Algo más que agregar, Roberto? ¿Quieres preguntar si quieres? Sí, bueno, esa era la idea, pero quería era preguntar musicalmente hablando, o no sé si es coloquialmente hablando, ¿por qué el transporte del 4, de la tonalidad del 4? Bueno, el transporte a esa tonalidad se cree que es porque la manera más cómoda de conseguir una afinación, ¿verdad? Y adaptar la melodía que va a sonar, ¿verdad? Adaptarla a los coros. Es una manera, porque la mayoría de las veces, eso lo conocen los músicos, ¿verdad? Los entendidos, por decir, los académicos, ¿verdad? Que no cualquiera hace el mismo tono que otro. Otra de las observaciones que se pudiera hacer respecto a eso es que vamos a recordar, primero, repito, los músicos no conocían de ese cambotitón, primero eso, y entonces no había un maestro, simplemente había un 4 en la casa que muchas veces no tenía esa forma que tiene el 4, era un cajón con unas cuerdas, ¿verdad? De pronto cuerdas, todo improvisado, y entonces lo que el músico ahí aplicaba el oído y iba tratando de sacar, yo digo que 2 tonos, porque generalmente en la parte de las guarañas, por ejemplo, son 2, vamos a decir 2 pisadas en el algo popular, 2 pisadas nada más. Y para hacer la parte, un verso de una manera y el otro de otra. Por ejemplo, yo toco guaraña, más no toco mariceros, porque tiene más musicalmente Carlos sabe, hay más armonía. Más armonía, ¿verdad? Pero también, según la otra teoría que viene de por qué los transportes, como dice Carlos, para que al músico, al cantante se le haga más fácil, porque las maricelas generalmente, como decía mi papá, que esto es una de las otras enseñanzas que le dejan esos viejos a uno, era muy reventona. Decía él, en el caso de uno dice, está en un tono más alto, muy alto para mí. Entonces, ellos buscaban la manera no de bajarle la tonalidad al músico, sino bajar el 4, para que el músico le llegara. Aparte de que estas parrandas, es importante destacar, comenzaban en un ensayo la víspera del día, por ejemplo, hablando del día de San Juan, comenzaba el día 23 de junio, a la promedio de 5 o 6 de la tarde, un ensayo previo. La parranda venía saliendo como a las 7 de la noche, pero esa parranda terminaba el día 24 en horas de la noche, y a veces pasaba, porque tengo anécdotas que yo salí a cantar una vez con mi papá, una de las pocas veces que salí, que me lamenta, porque en ese entonces la juventud tal vez no me interesaba ese tipo de tradición, pero yo en una oportunidad salgo con él el 24 como a las 12 del mediodía, y regresé a mi casa el día 25, que ya no se cantaba, ¿verdad? Cantando, porque bueno, no había ese límite de tiempo, vamos a cantar hasta que el cuerpo aguante. Entonces también por eso bajar los tonos, cambiar los tonos para que el cantante aguante toda esa trayectoria, que son a veces más de 24 horas. O sea que, como de pronto yo he visto en más de una oportunidad, que no hay un solo transporte del 4, sino que tienen como, qué sé yo, 20 y pico de variaciones. Los transportes son familiares, es lo que te estoy diciendo. Por eso yo atribuyo que la cuestión es del el ambiente familiar, ¿verdad? Estamos aquí y yo no tengo tiempo de ir donde Carlos, que vive a 2 kilómetros, a preguntarle cómo es. Entonces yo me invento, yo lo oí una vez, pero entonces yo me invento la forma de tocarlo, pues. Y fíjate tú que también hay esto, las maricelas eran muy personal, nadie cantaba igual a nadie, todo el mundo tenía
Y todavía tú oyes a cultores como el señor Andrés Reyes, que él dice, la Marisela y la guaraña de los Reyes, es una, o serán varias, ¿no? Pero eran de ellos. La Marisela, esta Marisela, esa guaraña tan conocida, esa es de los Parras, ¿verdad? Entonces es importante destacar eso, que también, aparte de eso, si a esa agrupación, a esa parranda, se les reventaba una cuerda, conseguir esa cuerda también, entonces por ahí vienen también las cuestiones de las afinaciones. Vamos a afinar un poquito suave, de manera de que no se nos vaya a reventar una cuerda. ¿Okay? Entonces son todas esas vivencias, ahora que nombras a Andrés Reyes, él me mencionó a mí que existían 16 transportes. Él dice que él se sabe 3 apenas. Imagínate lo que falta por escudriñar en nuestra cultura. Falta mucho. Falta bastante, ¿no? Sí, entonces yo le dije a él que me enseñara alguno, pues, para ser humilde en esta parte. Ajá. Y hasta ahora he podido dominar uno solo. No sé si es que no tengo suficiente oído musical o es que he sido flojo. Yo digo que sin embargo, este conocimiento está a la orden. Está a la orden porque me gustaría que lo aprendieran muchos, para que no se nos pierda. ¿Qué tanta ventaja le ves tú al hecho de poderlo aprender? ¿Poderlo aprender? O sea, la ventaja que eso tendría. La ventaja que eso tendría, bueno, cantaríamos, bueno, ya no solamente la guaraña y la marisela que conocemos, ¿verdad? Ya podríamos crear más, o bien podríamos también dominar algunas que quizás a nosotros se nos ha escapado de aprenderlas. Vamos a estar claros en ese aspecto. La ventaja de esto es que nos pudiéramos dar cuenta de la riqueza de lo que hay que trabajar, este folclore, esta parte de la cultura, que, mira, lo hago a tipo de crítica. Nosotros tenemos un déficit, de que aquí los grupos, incluyendo nuestra agrupación, pues, la Fundación Cultural, la cual yo presido, que nos falta el trabajo de investigación. Nos hemos quedado en lo que vemos a nivel radial, lo que vemos, da tristeza cuando venimos a Altagracia de Orituco, la tierra de la Marisela y la guaraña, y entonces vemos un acto cultural cualquiera y oímos una canción que está súper rayada, que está súper pegada, que todo el mundo la conoce, como es la versión de la guaraña de un solo pueblo. No debería, si estamos si estamos en el conuco, donde se produce el mejor maíz, nosotros salgamos haciendo una arepa de harina pan. No, pues no debería ser. Precisamente sobre eso, Ismael, yo quiero comentar que siendo Altagracia de Orituco, la zona del Orituco, todo el valle del Orituco, el gran, vamos a llamarle, exponente de las mariselas y la guaraña, no haya ni siquiera, digo yo, una escuela donde se enseñe la guaraña y la marisela. No basta con que en las escuelas haya un profesor, suponte tú, y ensaye eso que tú acabas de decir, esa guaraña, la guaraña que cantaban los romeros, que son muy conocidas, pero de repente hay otras que hay que investigar, ¿verdad? Porque de repente tú puedes conseguir con un señor ya bastante mayor que te dice, mira, allá en el Guapito, o allá en el Tiamito, en no sé dónde, se cantaba esta marisela, se cantaba esta guaraña, y nadie por aquí la conoce, la ha tocado, la ha cantado. Entonces yo creo que es una falta de los gobiernos que hemos tenido, todos los gobiernos municipales que no se han preocupado, por ejemplo, para crear una escuela de guarañas y mariselas, una parte donde, un espacio donde el folclore nuestro, el folclore de Altagracia y Orituco tenga asiento. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces también tenemos estas manifestaciones, la guaraña y la marisela, pero hay tantas manifestaciones, y aquí en Altagracia y Orituco todo el tiempo se vive diciendo que es la cuna de las tradiciones en el estado Guárico,
no hay ningún municipio que tenga tantas tradiciones como la de Estado Guárico, aquí lo de Altagracia y Lorituco, el municipio de José Tadeo Guañaro. Yo creo que hace falta eso. Precisamente nosotros queremos o impulsamos, tratando de impulsar eso de la escuela de Maricelas y Guarañas. Una fundación. Pero últimamente se nos ha puesto como cuesta arriba, porque teníamos un apoyo bastante importante en la persona precisamente de Andrés Reyes, que es uno de los, vamos a decir, de los pocos cultores que nos quedan con esa experiencia, porque hay que reconocer que él tiene una experiencia bastante a nivel de conocimiento de todo eso que porque la enseñanza de sus papás, pues de donde viene. Entonces, pero ahorita Andrés prácticamente está retirado de la parte cultural, está en su casa, pues descansando. Cuando lo teníamos en el frente de la Casa de la Cultura, era un gran apoyo, ¿verdad?, para eso. Sin embargo, él está presto, pero como tú dices, se necesita el apoyo de las autoridades, de abrir los espacios. Más bien últimamente se están cerrando los espacios, nos están, como decir, acorralando, y entonces vamos nosotros buscando cómo hacerlo, porque fíjate tú, a nivel educativo, yo llamé, hablé, aprovechando que conozco a la encargada del municipio escolar, y le ofrecí, estamos en eso para ver qué se puede hacer, para darles un taller de guarañas, de maricelas, de tambor de lorituco, a los docentes de cultura del municipio, para multiplicar conocimiento. Porque lamentablemente tenemos docentes de cultura, pero que cuando el cultor popular va a dar un taller, ellos se salen del taller, se salen afuera y nos dejan con los alumnos al cultor solo, y no debe ser, porque es importante que estamos transmitiendo un conocimiento, pero hay que multiplicarlo con el docente de cultura. Entonces estamos en conversaciones, y probablemente esto se va a hacer ahorita, antes de que llegue julio, que es junio, donde se manifiesta el Día de San Juan, que es la mayor exposición de estos cantos. También aprovecho a criticar, ¿verdad?, la parte que nosotros no somos, no sentimos ese apego a estas manifestaciones como tal, porque yo diría que si un visitante, un turista, viene el 24 de junio para Altagracia y Lorituco, llámese calle Chimborazo, llámese calle Libertad, llámese Lezama, la manifestación que debería reinar ahí es guarañas, maricelas y tambor de Lorituco. Critico esto porque últimamente se está haciendo un festival de música llanera el 24 de junio. O sea, no, deja ese festival llanero para otra oportunidad, pero en este día, porque yo diría que yo voy a oír los Diablos Danzantes de Yare, por poner un ejemplo, el día de los Diablos Danzantes a Yare, y yo quiero ver Diablos Danzantes, yo no quiero ver Parranda de la Costa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces así mismo deberíamos de tomar ese ejemplo. Bueno, es una de las cosas, contestando tu pregunta, no sé si me salí del tema un poquito, pero Está bien.